Macri. Ahora estamos en nuestros estudios con el economista José Luis Esper, justamente para profundizar este análisis. Esper, gracias por estar acá. Sorprendió un poco la noticia porque se esperaba que, si bien se comentaba su desplazamiento y había rumores cuando se discutió el tema de ganancias que había sido corrido de la escena, que si se iba a ir en enero, porque además estaba cerrando el tema del blanqueo que parecía que venía exitoso, superaría incluso los 60.000 millones de dólares. ¿Por qué ahora? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Yo soy economista profesional, no estoy lejos de Cambiemos, lejos del gobierno. Desde afuera, dado que estamos hablando de gente dedicada a la política, ¿no? Macri, previo a ser presidente, fue jefe de gobierno, Prat-Gay fue presidente del Banco Central, fue diputado de la Nación, o sea, estamos hablando de gente de la política. Y desde lo político, pensando en el mensaje que Prat-Gay le llevaba al interior de Cambiemos, es difícil de entender la renuncia. Pensemos que Prat-Gay logró, y hablemos de la política, ¿no? Logró eliminar el cepo sin crisis. Había mucha gente que tenía miedo de la liberación del cepo, o la eliminación del cepo. Prat-Gay es el artífice de haber sacado al país del default. Es el artífice también de habernos acercado al Fondo Monetario Internacional de nuevo, de haber limpiado las estadísticas de todo el desastre que había hecho el kirchnerismo con las estadísticas del INDEC. El blanqueo va a ser un éxito. Junto con Sturzenegger bajaron la inflación respecto... Bueno, había diferencias públicas entre ambos, ¿no? Otro tema, la recesión, cada vez hay más sectores que están saliendo de la recesión. Y en algún momento, en el 2017, Argentina va a crecer. Así que, políticamente hablando, esto no se explica de por qué Prat-Gay renuncia. ¿Está pagando el costo de ser un ministro de transición en esto de romper con el paradigma de los superministros de Economía en la República Argentina y ser, como decía tanto algunos de los invitados con los cuales compartíamos recién las repercusiones, el propio ex jefe de gabinete Fernández lo decía, ¿no? Recaudan pero no manejan el gasto. Sí. ¿Está pagando el costo de este tipo de nuevos ministros? El experimento de Macri de cada vez tener más dividido el Ministerio de Economía comparado con el que venía en la época de La Baña, la verdad que es un experimento que creo que probablemente no habría que descartar que una hipótesis sea que Prat-Gay paga el costo político de este desmembramiento permanente que se profundiza ahora con Duhovne, de tener tantos caciques, ¿no? Son demasiados caciques. Pero esto significa que de alguna manera Macri está asumiendo él el manejo de la economía, porque todos se comentaban, había internas en el gabinete con Prat-Gay que quería tener un cierto vuelo propio y técnicamente reportaba a dos espadas de Peña como eran Lopetegui y Quintana, vicejefe de gabinete. Entonces, de alguna manera, esta especie de protagonismo que quería Prat-Gay está opacado y quizás Macri prefería manejar la economía él. A ver, las fortalezas de los ministros de Economía en Argentina han venido tradicionalmente por grandes crisis, ¿no? Los superministros como Cavallo y Labaña vienen por crisis previas homéricas, ¿no? O Prat-Gay, que era una variante intermedia, que era un ministro políticamente fuerte por su militancia política previa, haber sido presidente del Banco Central. Y ahora vamos a un ministro de Economía, claramente Duhovne, más allá de sus cualidades técnicas, que no es Prat-Gay, sin ninguna duda. Así que sin dudas el costo político del cambio o el peso político pasa a ser más que el presidente. Ahora, para los que no somos expertos en economía, ¿no? ¿Quién es el ministro de Economía? Porque tenemos ministro de Finanzas, tenemos ministro de Producción, tenemos ministro de Hacienda, todos... Ya no hay más ministro de Economía. No hay más. De hecho, a ver, el país más grande del planeta, la potencia del mundo occidental que es Estados Unidos, no tiene ministro de Economía, tiene un secretario del Tesoro y un presidente del Banco Central, nada más. Acá lo que me preocupa es, dado lo que es la Argentina, en una situación delicada como la que estamos, por ejemplo, que haya un Ministerio de Finanzas directamente que se va a dedicar al financiamiento del déficit. O sea, tenemos un Ministerio de Hacienda que decide el déficit, y un Ministerio de Finanzas que por la suya decide cómo financiarlo. O sea, cómo endeudarse para financiarlo. Claro, es medio raro. La verdad que el experimento es cada vez más raro para mí de Macri. ¿Qué cree que puede cambiar con estas nuevas dos designaciones? Aunque, si bien Caputo estaba ya dentro del ministerio, ¿no? Si uno piensa que estamos frente a un año electoral, que el presupuesto está sancionado, que hay una ley del impuesto a las ganancias nueva, hay una ley de emergencia social nueva, y que yo creo que acá la salida de Prat-Gay es más por cuestiones raras, personales que políticas, me parece que no va a cambiar demasiado. Una última cosita. Hoy respondieron bien los mercados. El dólar bajó y la bolsa también tuvo una pequeña baja. Siempre estamos acostumbrados a la salida del ministro de Economía con... Cuidado,
históricos cambios en el pasado del ministro de Economía han sido en el medio de grandes crisis, así que este no es ese experimento. No hay que pensar en esos cambios del pasado para evaluar este cambio de ahora. Así que, por lo tanto, me parece que todo va a seguir su curso. José Luis Esper, gracias por sus comentarios y su presencia aquí en la televisión pública. Un gusto.